Me llamo José Miguel Herrera, y aunque mis huesos crujen como ramas secas y mis cabellos son más blancos que la nieve del monte, mi memoria sigue clara como el agua de manantial. Tengo 83 años, y esta historia que les voy a contar sucedió cuando yo tenía apenas 25, allá por el año de 1847, en las tierras áridas de Nuevo México. Era el final del verano más cruel que había visto en mi vida. La sequía había durado 4 largos meses, y el sol castigaba la tierra sin piedad. Mi rancho, heredado de mi padre, se extendía por leguas y leguas, pero ¿de qué servía tanta tierra si no crecía ni una brizna de hierba? El ganado se moría de sed y hambre, y yo me veía obligado a sacrificar una res tras otra, solo para que mi familia no pereciera. Vivía entonces con mi esposa María Elena, una mujer de corazón noble y manos trabajadoras, y nuestros 2 hijos pequeños, Carlos, de 8 años, y la pequeña Isabel, que apenas había cumplido los 5. La casa, construida con adobe por las manos de mi abuelo, se alzaba solitaria en medio de la inmensidad, como una isla en un océano de tierra reseca y agrietada. Recuerdo que aquella mañana fatídica me desperté con un nudo en el estómago. María Elena había amasado lo que quedaba de nuestra harina para hacer un último pan. Era todo lo que nos quedaba para alimentar a nuestros hijos ese día. El trozo de masa, pequeño y triste, reposaba en la mesa de madera, como un tesoro preciado. «José Miguel», me dijo mi esposa con los ojos llenos de preocupación, «este es el último pan que podemos hacer. Después de esto, no sé qué vamos a dar de comer a los niños». Sentí el peso de la responsabilidad aplastando mis hombros. Era el hombre de la casa, el proveedor, y no tenía nada más que ofrecer a mi familia. El granero estaba vacío. Las vacas apenas daban leche, y los cultivos habían muerto bajo el sol implacable. Pero aún así, guardaba esperanza en mi corazón, esa esperanza que solo Dios puede dar en los momentos más oscuros. El sol ya estaba alto cuando salí a revisar los pocos animales que nos quedaban. El calor del día comenzaba a ser insoportable, y las moscas zumbaban alrededor de los abrevaderos secos. Fue entonces cuando lo vi, en la distancia, como una aparición entre las ondas de calor que se alzaban del suelo. Era un niño indígena, no tendría más de 10 años, que caminaba con pasos vacilantes hacia el rancho. Su piel bronceada brillaba de sudor bajo el sol, y su ropa, hecha de pieles y telas desgastadas, colgaba de su cuerpo esquelético. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, grandes, oscuros y llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad, pero también de un hambre desesperada. El muchacho se acercó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que había estado caminando por días. Sus pies estaban cubiertos de polvo y heridas, y sus labios, agrietados por la sed, se movían silenciosamente como si estuviera rezando o hablando con los espíritus. «Agua», murmuró en español, con un acento extraño pero comprensible. «Por favor, señor, agua». Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el pozo y saqué agua fresca del fondo. Se la ofrecí en mi propio jarro de barro, y el niño bebió como si no hubiera probado una gota en semanas. El agua se derramaba por las comisuras de su boca, y él la recogía con las manos para no desperdiciar ni una sola gota. «¿De dónde vienes, muchacho?», le pregunté con la voz más suave que pude. No quería asustarlo. El niño me miró con esos ojos profundos y señaló hacia las montañas lejanas. «Mi pueblo», dijo simplemente. «Todos muertos. Guerra. Solo yo quedé». Mi corazón se estremeció al escuchar esas palabras.
Había oído rumores de conflictos entre las tribus y los colonos, de pueblos enteros masacrados o expulsados de sus tierras ancestrales. Este niño era probablemente el último superviviente de una tragedia que yo no podía ni imaginar. ¿Y tu familia?, pregunté, aunque temía la respuesta. Muertos también, respondió sin mostrar emoción, como si hubiera aprendido a vivir con ese dolor. Soldados vinieron, quemaron todo. Yo me escondí en la cueva de los murciélagos. María Elena había estado observando desde la ventana de la cocina, y cuando me acerqué a la casa con el niño, salió a recibirnos. Su instinto maternal se despertó inmediatamente al ver al pequeño huérfano. «¡Dios santo!», exclamó, llevándose las manos al pecho. «Este niño está muriéndose de hambre». Era cierto. Ahora que lo veía bajo la sombra del porche, podía apreciar mejor su estado. Estaba tan delgado que podía contar sus costillas, y sus mejillas estaban hundidas como las de un anciano. Había caminado durante días, tal vez semanas, alimentándose solo de raíces y agua cuando podía encontrarla. Nuestros propios hijos, Carlos e Isabel, se asomaron por detrás de su madre, curiosos pero cautelosos. Nunca habían visto a un niño indígena de cerca, y sus ojos reflejaban esa mezcla de fascinación y miedo que sienten los niños ante lo desconocido. «Mamá», susurró Isabel, aferrándose a la falda de María Elena. «¿Por qué está tan flaco?» «Porque tiene mucha hambre, mi amor», le respondió María Elena, acariciando los cabellos rubios de nuestra hija. «Igual que nosotros». En ese momento, recordé el pan que reposaba en la mesa de la cocina. Nuestro último pan, el único alimento que teníamos para dar de comer a nuestros propios hijos ese día. Mi mente se debatía entre dos impulsos: el de padre que debe proteger a su familia por encima de todo, y el de ser humano que no puede ignorar el sufrimiento ajeno. Miré los ojos del niño indígena, y vi en ellos el mismo hambre que veía en los ojos de mis propios hijos cada mañana. Vi la misma vulnerabilidad, la misma necesidad desesperada de amor y cuidado, y en ese momento supe lo que tenía que hacer. «María Elena», le dije a mi esposa, tomándola suavemente del brazo, «trae el pan». Ella me miró con sorpresa y preocupación. «José Miguel, es todo lo que tenemos». «¿Los niños estarán bien», le dije, aunque no estaba seguro de mis propias palabras. «Dios proveerá, pero este muchacho se va a morir si no come algo ahora mismo». María Elena vaciló por un momento, pero luego asintió. Conocía mi corazón y sabía que no podría vivir conmigo mismo si dejaba que ese niño muriera de hambre en la puerta de mi casa. María Elena regresó con el pan en sus manos. Era un pan pequeño, moreno, hecho con lo último de nuestra harina. Aún estaba tibio del horno, y su aroma se alzaba en el aire caliente de la tarde, como una promesa de vida. El niño indígena lo vio, y sus ojos se llenaron de una esperanza tan intensa que me partió el alma. Extendió sus manitas temblorosas, pero luego las retiró, como si no se sintiera digno de recibir tal regalo. «Toma», le dije, ofreciéndole el pan completo. «Es para ti». Pero el muchacho negó con la cabeza. Con una sabiduría que me sorprendió, partió el pan en dos mitades desiguales. La más grande me la ofreció a mí. «Para sus hijos», dijo con su voz ronca. «Yo solo necesito poco». En ese momento supe que este niño tenía un corazón más noble que muchos hombres adultos que había conocido en mi vida. A pesar de su hambre desesperada, pensaba en mis hijos antes que en sí mismo. «No, muchacho», le dije, empujando suavemente su mano hacia él. «Todo es tuyo. Nosotros nos las arreglaremos». Carlos e Isabel observaban la escena con los ojos muy abiertos.
Nunca habían visto a su padre regalar comida cuando ellos también tenían hambre, pero algo en sus caritas me decía que entendían que era lo correcto. El niño comió despacio, saboreando cada migaja como si fuera el manjar más exquisito del mundo. Masticaba lentamente, cerrando los ojos de vez en cuando, como si quisiera grabar en su memoria el sabor de ese pan que le había salvado la vida. «¿Cómo te llamas?», le pregunté mientras comía. «Ayana», respondió después de tragar un bocado. «Significa flor eterna en mi lengua». «Es un nombre hermoso», dijo María Elena, sentándose junto a nosotros. «¿Quieres quedarte esta noche? Puedes dormir en el granero. Estará más fresco ahí». Ayana asintió agradecido. Cuando terminó de comer, se quedó sentado con nosotros en el porche, viendo cómo el sol comenzaba a descender hacia las montañas. Habló poco, pero cuando lo hacía, era con palabras sabias y llenas de gratitud. Mi abuela decía que los dioses prueban el corazón de los hombres enviándoles extraños necesitados, murmuró mientras contemplaba el atardecer. «Usted pasó la prueba, señor». Esas palabras me llenaron de una extraña sensación de paz, como si hubiera hecho algo importante sin darme cuenta. Pero también me preocupaba el futuro. ¿Qué íbamos a comer al día siguiente? ¿Cómo iba a alimentar a mi familia? Esa noche dormí inquieto. No era solo por el hambre que sentía en el estómago, sino por una extraña sensación de que algo importante estaba por suceder. María Elena también se movía inquieta a mi lado, y varias veces la escuché murmurar oraciones en sueños. Fue cerca del amanecer cuando los escuché. Al principio pensé que era el viento susurrando entre los arbustos secos, pero pronto me di cuenta de que eran voces humanas. Muchas voces humanas. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la ventana. Lo que vi hizo que la sangre se me helara en las venas. El rancho estaba completamente rodeado. Cientos de guerreros indígenas, pintados para la guerra, se extendían en un círculo perfecto alrededor de nuestra propiedad. Sus siluetas se recortaban contra el cielo que comenzaba a clarear, y sus lanzas y arcos brillaban débilmente a la luz de las primeras estrellas que se desvanecían. Permanecían inmóviles como estatuas, pero su presencia era tan imponente que el aire mismo parecía vibrar con su energía. Desperté a María Elena tocándola suavemente en el hombro. Cuando abrió los ojos y vio mi expresión, supo inmediatamente que algo terrible estaba pasando. «¿Qué sucede?», susurró. «Estamos rodeados», le respondí en voz muy baja. «Guerreros indígenas. Cientos de ellos». María Elena se incorporó rápidamente y miró por la ventana. Su rostro palideció al ver la magnitud de la situación. Éramos una familia indefensa contra lo que parecía ser un ejército completo. «¿Qué quieren?», preguntó con la voz quebrada. «No lo sé», admití, «pero no parece que hayan venido en son de paz». Nos vestimos rápidamente y fuimos a despertar a los niños. Carlos, siendo mayor, entendió inmediatamente la gravedad de la situación, pero Isabel solo preguntaba por qué teníamos que levantarnos tan temprano. Fue entonces cuando recordé a Ayana. Corrí hacia el granero, temiendo encontrarlo vacío, pero el niño estaba ahí, completamente despierto, sentado en posición de meditación con las piernas cruzadas. «Ya sé que están aquí», me dijo antes de que pudiera hablar. «Los sentí llegar durante la noche». «¿Quiénes son?», le pregunté. «¿Qué quieren?». Ayana se puso de pie lentamente y caminó hacia la puerta del granero. «Son mi pueblo», dijo simplemente. «Vinieron por mí». Mi corazón dio un vuelco. Si habían venido por el niño, ¿qué iba a pasar con mi familia? ¿Nos considerarían enemigos por haberlo ayudado? Cuando salimos del granero, el sol ya se alzaba por el horizonte, pintando el cielo de colores dorados y rosados. La luz del amanecer
reveló completamente la magnitud de nuestra situación. No eran cientos de guerreros como había pensado en la oscuridad, sino que realmente parecían ser 300 o más. Estaban organizados en círculos concéntricos alrededor del rancho, cada uno con sus armas listas, pero sin mostrar hostilidad inmediata. Sus rostros estaban pintados con símbolos de guerra, pero sus ojos no reflejaban odio, sino una determinación fría y calculada. En el centro del círculo más interno se destacaba una figura imponente, un hombre mayor, alto y de porte noble, que llevaba un tocado de plumas de águila y un bastón ceremonial. Era evidente que se trataba del jefe de la tribu. Ayanna caminó lentamente hacia el centro del patio, y yo lo seguí, con las piernas temblando, pero tratando de mantener la dignidad. María Elena se quedó en el porche con nuestros hijos, protegiéndolos con su cuerpo. El jefe indígena habló en su lengua nativa, y su voz resonó por todo el valle como el rugido de un león. Aunque no entendía sus palabras, el tono era de interrogatorio, como si estuviera exigiendo explicaciones. Ayanna respondió en la misma lengua, hablando rápidamente y señalándome ocasionalmente. Pude escuchar que mencionaba la palabra pan varias veces, y también algo que sonaba como corazón bueno. La conversación se prolongó por varios minutos, durante los cuales los guerreros permanecieron inmóviles como estatuas de piedra. Finalmente, Ayanna se dirigió a mí en español. Mi abuelo, el gran jefe tormenta que camina, quiere saber por qué le diste tu último pan a un enemigo. Me tradujo. Miré directamente a los ojos del jefe indígena y respondí con toda la honestidad de mi corazón, porque no vi a un enemigo. Vi a un niño hambriento que necesitaba ayuda. Mi Dios me enseña que todos los niños son sagrados, sin importar el color de su piel o la tribu de donde vengan. Ayanna tradujo mis palabras y vi cómo el rostro del jefe se suavizaba ligeramente. Habló de nuevo, y esta vez su tono era menos severo. Mi abuelo dice que vinieron a buscarme, pero también a hacer justicia por los crímenes contra nuestro pueblo, tradujo Ayanna. Pero ahora está confundido, porque dice que un hombre que alimenta a sus enemigos no puede ser un hombre malvado. El gran jefe siguió hablando, y Ayanna continuaba traduciendo. Dice que han estado siguiendo mi rastro durante semanas, que encontraron los restos de mi pueblo, y pensaron que yo había muerto también. Cuando supieron que estaba vivo, organizaron esta partida de guerra para rescatarme, pero también para castigar a quienes me hubieran hecho daño. Lo que sucedió después es algo que aún me cuesta creer, aunque lo viví con mis propios ojos. El gran jefe tormenta que caminó lentamente hacia mí, su mirada penetrante fija en mis ojos, como si estuviera leyendo mi alma. Cuando estuvo frente a mí, habló de nuevo en su lengua, y Ayanna tradujo. Mi abuelo quiere ver con sus propios ojos las provisiones de tu casa. Quiere saber si realmente diste tu último pan a su nieto. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, conduje al jefe y a varios de sus guerreros al interior de mi humilde casa. María Elena se apartó respetuosamente, aún abrazando a nuestros hijos, mientras ellos inspeccionaban nuestro granero vacío, nuestras alacenas sin comida y nuestras vasijas sin agua. El jefe tocó el horno donde María Elena había cocinado el último pan, y luego examinó el saco de harina vacío. Sus ojos experimentados podían leer la historia de nuestra pobreza tan claramente como si hubiera estado escrita en un libro. Pasó sus manos curtidas por las paredes de adobe, sintió la textura del suelo de tierra y observó cada rincón de nuestra modesta morada. Cuando salió de la casa, el jefe permaneció en silencio durante varios minutos que me parecieron una eternidad.
Sus guerreros lo miraban con respeto, esperando su decisión. Finalmente, regresó al patio y habló largo rato con Ayanna. El niño traducía fragmentos de la conversación. Dice que los espíritus le hablaron durante la noche, que vio un sueño donde un vaquero alimentaba a un cachorro de lobo perdido, que los dioses están complacidos con tu corazón, que un hombre que da su último bocado a un extraño tiene el alma de un gran guerrero. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré, hasta el día de mi muerte. El gran jefe alzó su bastón ceremonial hacia el cielo y pronunció palabras que sonaron como un cántico sagrado. Su voz se alzó poderosa y melodiosa, y todos los guerreros que rodeaban el rancho respondieron al unísono con un grito que hizo temblar la tierra bajo nuestros pies. Los 300 guerreros que rodeaban el rancho comenzaron a moverse, pero no para atacar como había temido. En lugar de eso, comenzaron a dispersarse hacia sus caballos y a descargar sacos de maíz, carne seca, frutas, vegetales y hasta vasijas de miel y aceite. ¿Qué está pasando?, le pregunté a Ayanna, completamente incrédulo ante lo que veían mis ojos. Mi abuelo dice que un hombre que da su último pan a un extraño merece que toda la tribu comparta su comida con él, respondió el niño con una sonrisa que iluminó su rostro demacrado como si fuera la luz del sol después de una tormenta. Dice que has demostrado que hay bondad en tu corazón y que la bondad debe ser recompensada con más bondad. Durante las siguientes horas, los guerreros transformaron nuestro patio en un festival de abundancia como nunca había visto. Llenaron nuestro granero con suficiente comida para durar todo el invierno y parte de la primavera siguiente. Repararon nuestro pozo con una técnica que desconocía, haciéndolo más profundo y eficiente. Trajeron ganado joven y fuerte para reemplazar las reses que habíamos perdido durante la sequía. Pero eso no era todo. También trajeron semillas especiales que, según decían, podían crecer incluso en tiempos de sequía, y me enseñaron técnicas ancestrales de cultivo que habían pasado de generación en generación. Me mostraron cómo leer las señales del cielo para predecir las lluvias, y cómo conservar el agua de maneras que yo jamás había imaginado. María Elena lloraba de emoción mientras las mujeres de la tribu le enseñaban nuevas formas de preparar y conservar los alimentos. Carlos e Isabel jugaban con los niños guerreros más jóvenes, riendo y compartiendo juegos que trascendían las barreras del idioma. El gran jefe se acercó a mí una última vez antes de partir. A través de Ayanna me dijo: «Los espíritus me dijeron que vendría un tiempo de hambre y guerra, pero también que habría hombres de buen corazón que serían la luz en la oscuridad. Tú eres uno de esos hombres, hermano de corazón noble». Luego, con una solemnidad que me emocionó profundamente, el jefe me entregó un collar hecho de piedras preciosas y plumas de águila. Ayanna me explicó que era un símbolo de hermandad eterna y que cualquier miembro de su tribu me reconocería como un amigo para toda la vida. «Con esto», dijo el jefe a través de su nieto, «ningún guerrero de las tribus del norte te hará daño a ti o a tu familia. Eres nuestro hermano, y tus hijos son nuestros sobrinos. Tu casa es sagrada para nosotros». Cuando la tribu finalmente se preparaba para marcharse, Ayanna se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Durante un momento pensé que se quedaría con nosotros, pero sabía que debía regresar con su pueblo. «Señor José Miguel», me dijo con su vocecita quebrada por la emoción, «nunca olvidaré lo que hizo por mí. Me salvó la vida cuando pensé que ya no había esperanza en este mundo. Y yo nunca olvidaré lo que tu abuelo hizo por nosotros, muchacho.
Le respondí, arrodillándome para quedar a su altura. Has sido una bendición para nuestra familia. El niño se abrazó a mí con fuerza y luego corrió hacia Carlos e Isabel para despedirse. Los tres niños se abrazaron como hermanos que se separan, prometiéndose que algún día se volverían a ver. Cuando la tribu finalmente se marchó, llevándose a Aiyana con ellos, mi familia y yo nos quedamos en medio de más abundancia de la que habíamos conocido jamás. Pero lo más importante no era la comida, ni el ganado, ni las nuevas técnicas que habíamos aprendido. Lo más valioso era la lección que habíamos vivido en carne propia. María Elena me abrazó con lágrimas en los ojos. José Miguel me dijo con la voz quebrada por la emoción: ahora entiendo lo que dice la Biblia sobre dar sin esperar nada a cambio. Cuando compartimos lo poco que tenemos, Dios multiplica nuestras bendiciones de maneras que jamás podríamos imaginar. Esa noche, por primera vez en meses, cenamos hasta saciarnos. Carlos e Isabel comían con los ojos brillantes de felicidad, preguntándome una y otra vez sobre los guerreros y sobre cuándo regresaría Aiyana a visitarnos. Les prometí que algún día regresaría, y no me equivoqué. Durante los años siguientes, Aiyana volvió a nuestro rancho muchas veces. Cada visita era una celebración, y poco a poco se fue convirtiendo en parte de nuestra familia. Le enseñé a leer y escribir en español, mientras él me enseñaba la sabiduría ancestral de su pueblo. Cuando Carlos cumplió 15 años, Aiyana, que ya se había convertido en un joven guerrero respetado en su tribu, le enseñó las artes de la caza y la supervivencia en el desierto. A Isabel le regaló amuletos de protección y le contó las leyendas de su pueblo sobre las mujeres valientes. Pero la lección más importante que nos dejó fue mucho más profunda que cualquier técnica o conocimiento. Nos enseñó que la bondad no conoce fronteras, que el amor trasciende las diferencias de raza y cultura, y que cuando actuamos con el corazón, el universo conspira para recompensarnos. Han pasado más de 50 años desde aquella mañana milagrosa, y aún siento el calor del sol en mi rostro cuando lo recuerdo. Mi querida María Elena descansa ya en paz, y mis hijos tienen ahora hijos propios. Pero la historia de Aiyana y el último pan sigue viva en nuestra familia, pasando de generación en generación, como un tesoro más valioso que el oro. Aiyana se convirtió en un gran líder de su pueblo, conocido por su sabiduría y su capacidad para tender puentes entre las diferentes tribus y los colonos. Siempre decía que aprendió el valor de la generosidad de un vaquero que le dio su último pan cuando más lo necesitaba. Cada vez que veo a alguien necesitado en mi camino, recuerdo esa lección que cambió mi vida para siempre, que un solo acto de bondad puede mover montañas, que el amor no conoce de razas ni fronteras, y que cuando alimentamos el hambre ajena, alimentamos nuestra propia alma. El último pan que compartí con un niño hambriento se convirtió en el primer día del resto de mi vida, una vida llena de bendiciones que nunca merecí, pero que recibí por la gracia de tener un corazón dispuesto a dar incluso cuando no tenía nada que ofrecer. A veces, cuando el viento sopla suave por las tardes y las sombras se alargan sobre la tierra, puedo escuchar el eco de aquellos cánticos sagrados que entonaron los 300 guerreros. Y sé que en algún lugar, en las montañas lejanas, Aiyana sigue contando la historia de un vaquero que creyó en la bondad por encima del miedo. Esta es mi historia, la historia de un viejo vaquero que aprendió que la verdadera riqueza no se mide en lo que tenemos, sino en lo que estamos dispuestos a compartir con los demás. Y hasta el día que me llame el Señor, seguiré contándola,
porque creo que el mundo necesita recordar que la bondad siempre encuentra su recompensa, aunque a veces llegue de la manera más inesperada. Porque al final, amigos míos, no importa cuán poco tengamos, siempre hay algo que podemos dar. Y cuando damos con amor, sin esperar nada a cambio, el universo tiene formas misteriosas de devolvérnoslo multiplicado. Esa es la verdadera magia de la vida. Y esa es la lección que un pequeño niño indígena llamado Ayllana me enseñó con su sola presencia en mi puerta aquella mañana de verano, cuando yo creía que no me quedaba nada que ofrecer al mundo.